Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y vamos a contestar una preguntita muy rápido, aunque no sé si el video salga corto o no. Vamos a contestar una pregunta que me han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que la verdad la respuesta ya la hemos visto, o vamos a utilizar una fórmula más bien que ya hemos visto muchísimas veces dentro del canal, pero lo vamos a hacer de una manera diferente porque puede darte un nuevo enfoque. De repente, en el momento en que estés trabajando con una base de datos y necesitas hacer un cálculo de extracción, pero no necesitas ver los registros extraídos, sino una operación matemática de dos campos que veremos por fuera de la tabla de datos de donde extraigamos los registros. Bien, mira, la pregunta dice lo siguiente. Una persona me hace el siguiente cuestionamiento. Me dice: yo tengo un conjunto de camiones que estoy administrando, un conjunto de camiones en donde el camión puede recorrer o puede andar un máximo de 24 horas, es decir, no se pasa de 24 horas diarias en que el camión circula y él captura la hora de inicio del recorrido del camión, es decir, cuando sale del parqueadero que administra, o en este caso, desde donde sale el camión, y la hora de fin cuando llega el camión o cuando llega el vehículo, en este caso, al parqueadero que él está administrando. Y quiere determinar mediante un filtro que le especifique el camión una fecha de inicio y una fecha fin, el tiempo total recorrido por ese camión dentro del lapso o dentro del intervalo de la fecha inicio y fecha fin. Quiero que tengas en cuenta, en este caso, la referencia de fecha que estamos haciendo dentro de estas dos celdas. Fíjate, esto es una fecha que tiene solamente el mes, el día y el año. Tú lo puedes tener en el formato que tú quieras, pero aquí como mi Excel está en inglés, yo tengo acá el mes primero, luego el día y luego el año. Mes, día, año. Tú lo puedes tener día, mes, año, no importa. Una fecha es una fecha en cualquier Excel. Él se transforma en el formato regional que tú utilices. Pero lo que quiero que veas es que esta fecha que tenemos nosotros aquí, o esta fecha que tenemos aquí, no tiene horas. Y vamos en un intervalo de diciembre 10 del 2021 hasta diciembre 15 del año 2021. Ahora bien, quiero que analices la columna de hora de inicio y hora fin. Fíjate que esta columna consta de un campo o consta de un valor de fecha, no de un campo, consta de un valor de fecha y un valor de hora. Lo que quiero que supongas en este caso o que contextualices en este ejercicio es que una fecha dentro de Excel, fíjate, si la traspaso a un formato de tipo general mediante el formato de celdas, es un número de serie secuencial entero. Una fecha dentro de Excel, solo la fecha, es un número de serie secuencial entero. Ahora bien, si yo transformo este número que contiene una fecha y una hora de salida o una hora de inicio con una fecha, fíjate que el formato de tipo general me especifica un número entero que representa la fecha y un número decimal que representa la hora. En este caso, eso es lo que quiero que te quede claro. Un número decimal representa la hora y una fecha representa, o un número entero representa la fecha. En este caso, el 44.554 representa el 24 de diciembre del año 2021. Vamos a llevarlo nuevamente hacia adelante. Y el 04 o .04482 representa la 1:04 de la mañana con 32 segundos. O la 1 de la madrugada con 4 minutos y 32 segundos. Listo. Ahora bien, con eso en mente, mira lo que vamos a hacer con esta tablita. ¿Cuántos registros tenemos dentro de la tabla? Voy a bajar rápidamente, mira. Tenemos un montón de registros. Tenemos, en este caso, aproximadamente 179 registros en el recuento, en donde tenemos
10 camiones que supuestamente o en este ejercicio él administra, que tienen una hora de inicio y una hora de fin. Yo he calculado estas horas con números aleatorios solamente para el mes de diciembre del año 2021, así que vamos a jugar con filtros de día, ¿listo? De 10 al 15, tú puedes hacerlos con las fechas que tú quieras, inclusive es para el año. Vas agregando al final del ejercicio más elementos a tu tabla de datos con sus fechas de inicio o fechas de partida y fechas de regreso y el camión al cual corresponde, y la fórmula va a ser la actualización de manera dinámica. Si sigues obviamente paso a paso lo que yo voy a hacer en este video tutorial. Perfecto, mira, voy a formatear esto de momento como un número que contenga o que exprese un número de serie secuencial que represente una fecha en conjunto con una hora. Aprecia muy bien. Coloco 2 H's para la hora, 2 M's para los minutos y 2 S's para los segundos. Doy clic en aceptar y fíjate que la hora es diciembre 10 del 2021 a las 000 horas de la madrugada, es decir, 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y posteriormente la fecha fin va de diciembre 15 del año 2021 a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Por tanto, una fecha, por ejemplo, acá del 15, una fecha por acá del 15, mira, vamos a buscarla si es que la hay. Una fecha del 15, que no veo, mira, una fecha del 15, que por ejemplo tiene un número decimal de las 7 de la noche, 19 horas son 7 de la noche con 42 minutos y 2 segundos. Si lo transformo a un formato de tipo general, aprecia muy bien que él tiene un número decimal. ¿Listo? En este contexto, este número es mayor, siempre va a ser mayor que esta fecha con hora de fin. Por lo tanto, cuando ejerza el resultado dentro de la fórmula, debo sumarle una unidad a este día, porque la fecha, al ser entera, estima un día o un conjunto de horas para ese día de 0 horas. Por tanto, cualquier día que yo involucre dentro del 15 en esta columna no va a ser tenido en cuenta por esta fecha. Por eso toca sumarle uno adicional para que tenga en cuenta todos los días del día especificado dentro de esta celda para la fórmula. Pero eso lo arreglamos dentro de la fórmula lógicamente, ¿listo? Voy a llevar esto a un formato, obviamente de fecha, a un formato de fecha estándar, que en este caso sería diciembre 10 del 2021 a diciembre 15 del año 2021. Listo, primer paso, ya te di el contexto del ejercicio y el primer paso que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a convertir nuestro rango de celdas en una tabla de datos. Para ello, presiono control asterisco o seleccionas todos los elementos, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace o control retroceso para regresarme hacia arriba y seguidamente oprimo control T para crear una tabla de datos. Mira, me aparece este diálogo de crear tabla y le digo mi tabla tiene encabezados y le voy a dar un clic aquí en el comando aceptar. Fíjate que se habilita inmediatamente el diseño de tabla y acá en este cuadrito o en este texto le voy a cambiar el nombre, y le pongo a esa tabla que se llame datos. ¿Listo? Y posteriormente vamos a crear una columna auxiliar donde vamos a hacer el cálculo que nos va a regresar únicamente los tiempos del camión 10 que yo tenga especificado dentro de este rango de fechas que posteriormente vamos a sumar dentro de esta celda que tiene un color rosadito o un color rojito para que nos dé el resultado. Ya tú me dices si la fórmula o el método es realmente impactante para este tipo de soluciones. Entonces vamos a comenzar colocándole un título a nuestra columna auxiliar. Voy a colocarle por ejemplo tiempos. Voy a colocarle así tiempos y le voy a dar un enter y fíjate que él ya me creó una columna dentro de la tabla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues un filtro con una fórmula que implícitamente, o más bien no implícitamente sino explícitamente, tenga en cuenta estos parámetros para que de manera implícita me haga el filtrado dentro de la misma tabla y no utilizar un rango por fuera, porque esto es a través de una fórmula de Excel tradicional para que todo el mundo la pueda hacer bien facilito y pueda desarrollar este ejercicio. ¿Cómo creamos el índice? Lo primero es identificar
cuáles de estos elementos de la columna camión, que voy a seleccionar acá rápidamente, mediante este selector o flechita que te voy a mostrar aquí en edición con un circulito rojo, son iguales al camión que yo estoy buscando, que en este caso sería el camión número 10. Entonces le digo, dígame cuáles de todos estos elementos son iguales al camión número 10. Como yo necesito desplazar esta fórmula hacia abajo o se desplaza de manera automática para que no se vaya a correr, yo la fijo con F4 para que siempre apunte a esta celda, ¿listo? Y fíjate, si evalúo con F9, lo que voy a obtener es una matriz de falsos y verdaderos. Un valor de verdadero representa una fila o un registro de mi tabla de datos que contiene un valor que es igual al camión 10 que yo estoy buscando dentro de la celda. Un valor de falso es otro camión diferente al camión 10. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar, en este caso, esa matriz que yo le digo siempre matriz booleana, porque es una matriz que tiene solo dos estados, falsos y verdaderos, la voy a multiplicar por una comparación que haga a través de esta hora inicio que contiene una fecha y una hora, que es la fecha y la hora cuando el camión sale. Le digo, por favor, dígame cuáles de estas celdas son mayores o iguales a mi fecha de inicio. Y listo, fijo con F4 y la cierro. Aprecia muy bien que si evalúo esto con F9, ¡pum!, devuelvo también una matriz booleana que tiene falsos y verdaderos, en donde un verdadero es una fecha que es mayor o igual en su tiempo y en su fecha a esta fecha y el tiempo implícito que tiene de 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Y un valor de falso es un tiempo y una fecha que es menor o igual, o es menor, no igual, es menor a esta fecha con su tiempo y su fecha dentro de la celda. Listo, un valor de falso. No cumple con la condición. Ahora, le voy a dar control Z. ¿Qué sucede cuando yo multiplico dos matrices booleanas? Pues se hace una multiplicación lógica, ¿verdad? Una multiplicación de valores lógicos en donde retorna un valor de 1 si en la posición indicada, por ejemplo, en la 1, la 2 y la 3 de la primera matriz hay un valor de verdadero y en la segunda matriz, en la misma tercera posición, también hay un valor de verdadero. Es decir, en informática un valor de verdadero es un 1. Entonces, si en la tercera posición hay un verdadero, en la primera matriz un 1, que es un verdadero o un 1, y en la misma tercera posición de la segunda matriz también hay un verdadero o un 1, pues 1 por 1 me va a dar 1. Es decir, una operación incluyente. Incluye los dos criterios, el criterio de camión y el criterio de fecha inicio. Por tanto, todos los valores de 1, mira, todos los valores de 1 contienen registros que satisfacen ambas ecuaciones, que sean iguales al camión 10 y mayores o iguales a esta fecha inicio dentro de esta fecha y hora que corresponden al campo de hora inicio de mi tabla de datos. Ahora bien, ¿qué pasa si lo multiplico por otra matriz que me diga, dígame cuáles de estas horas o hora fin, dígame cuáles de estos tiempos de fecha y hora son menores o iguales a esta fecha fin, fíjate, a esta fecha fin, más una unidad. Recuerden que si aquí hay un 15 de diciembre con una hora, va a ser un número entero y una porción decimal, que en toda regla no va a ser menor o igual al mismo 15 con una porción entera y una fracción decimal de 0. Por tanto, yo a esta fecha de hora fin le tengo que sumar, o a esta fecha fin le tengo que sumar una unidad, para que me dé diciembre 16 de 2021 a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Y cualquier fecha del 15, no importando la hora, sea tenida en cuenta por esta expresión de menor o igual. Y sean involucradas todas, absolutamente todas, las fechas del 15 de diciembre del año 2021, no importando la hora. Entonces, digo hora fin menor o igual a este tiempo, más una unidad. Si multiplico esas tres matrices booleanas y las evalúo con F9, aprecia muy bien que ahora la matriz se reduce. Tengo un 1 por acá, un 1 por acá, un 1 por acá, y otro 1 por acá, y otro 1 por acá, y no tengo más registros. Es decir,
Estos son los registros de tiempo que yo necesito extraer en donde el camión 10 salió desde el diciembre 10 del año 2021, desde las 0 horas hasta la fecha fin del diciembre 15 del año 2021 hasta las 23 horas con 59 minutos con 59 segundos. Por tanto, lo que yo tengo que hacer ahora, o el siguiente paso que tengo que desarrollar, es identificar cuáles de estos son los registros de tiempo que yo necesito extraer de mi base de datos para meterlos aquí dentro de mi columna auxiliar llamada tiempos. ¿Cómo hacemos esto? Mediante una prueba lógica. Mira, llamo a la función sí, abro un paréntesis y le digo dentro de la prueba lógica, por favor, dígame para cada valor de 1, que es un verdadero, porque los valores de 0 son iguales a falso, devuélvame una expresión dentro del argumento valor si verdadero que tenga el índice del registro que yo quiera pasar. En este caso, calculo la fila para obtener un índice de 1 hasta, por ejemplo, el último elemento. Calculo la fila de cada una de las filas de este rango de celdas que involucra toda la columna camión y me va a dar la fila. Mira, si yo evalúo esto con F9, me dice fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Mira, fila 5, fila 6, fila 7, fila 8. Así se va hasta el fin del mundo, hasta la fila 183 y los registros que vaya incorporando la tabla de datos a medida que pase el tiempo. Entonces, si yo le resto ahora la fila de la cabecera de la tabla datos, abro aquí un corchetito y le digo, calcúleme la fila de los encabezados. Fíjate que la fila de los encabezados está en este caso en la fila número 4. Es decir, aquí están los encabezados. Entonces yo le digo, réstele a cada uno de estos valores el valor de 4 para que me devuelva un índice, mira, que arranque siempre con 1 para identificar el primer registro, luego con 2, es decir, vamos incrementando en una unidad para identificar el segundo registro, vamos incrementando en una unidad hasta el último elemento que representa el número máximo de registros que tiene mi tabla de datos para identificar el último registro de la tabla. Yo le digo, perfecto, para cada valor de verdadero de la función sí, que en este caso está ahí pasando a través de una matriz binaria en donde un verdadero acá es un 1, como en lógica o en informática se deduce, y un valor de 0 es un falso, pues yo le digo rápidamente, para cada valor de verdadero de 1, devuélvame la posición de fila. Y él me dice, mira, en la fila 36 hay un elemento que cumple todas estas condiciones. En la 75 hay otro, en la 80 hay otro, en la 157 hay otro y en la 151 hay otro. Aquí las vi, creo que solamente son 5. Yo le digo, perfecto. Ahora, ¿cómo me saco yo esos números de esta matriz que contiene elementos de falso y los valores numéricos? Muy fácil, mira. Utilizo la función k.décimo.menor, mira, y en el primer argumento denominado matriz me voy a pasar este IntelliSense para acá para arriba, para que tú lo veas. En este argumento denominado matriz, le paso mi matriz que contiene los valores de falso y los valores de número. Y en el argumento k, como yo estoy trabajando con una tabla, rápidamente le voy a decir, calcúleme las filas, no la fila, sino las filas que existen dentro de este rango. El rango conformado por la celda, pero en formato de la hoja, es decir, no formato de la tabla, en formato regular de la hoja sería D5. Le digo, quiero que me calcules cuántas filas existen dentro del rango D5 hasta el elemento que vaya evaluando cada una de estas filas a medida que se evalúe la fórmula dentro de toda esta columna auxiliar llamada tiempos. En otras palabras, en la primera fila me dice un rango de D5 hasta D5. Perdón. En la segunda fila me dice un rango de D5 hasta D6. En la tercera de D5 hasta D7. Total, me devuelve un índice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que si paso dentro del argumento K ese índice, pues me extrae el primer elemento menor, el segundo elemento menor, el tercer elemento menor, el cuarto elemento menor, el quinto elemento menor, el sexto elemento menor, cuantos elementos menores existan dentro de mi matriz de valores de 1. ¿Listo? Con el número de filas. Fíjate,
Yo llego y evalúo todo esto con F9, ¡pum! Y ahí tengo mi primera fila. Pero si yo lo evalúo con Enter, mira lo que obtengo. Fila 36, 75, 80, 151 y 157. Yo no me voy a ir fila por fila a buscar cada uno de estos tiempos, ni a hacer el cálculo. No. Mira lo que voy a hacer. Voy a copiar todo esto. Antes del igual, lo copio con Control C y le digo, por favor, tome, mediante el uso de la función índice, esta columna llamada hora fin y sáqueme el valor de la fila que le corresponde a este primer registro. Listo. Sáqueme la fila, es decir, esta fila de tiempo, de fecha y tiempo, y réstesela al retorno de índice, en donde tome la hora de inicio y me saca esa misma fila mediante k punto décimo punto menor, evaluando cada uno de los elementos. Llego y cierro y evalúo con Enter y extraigo acá, fíjate, los tiempos aquí en formato de fecha, porque intentó calcular un formato de fecha, y un montón de números decimales. Mira lo que vamos a hacer. Selecciono todo el campo, mira, lo voy a seleccionar nuevamente con esta flechita, pum, y control 1, y vengo acá al formato de celdas y le digo, usted va a ser de tipo personalizada, en donde me va a mostrar la hora, los minutos y los segundos. Le voy a dar un Enter y fíjate que tengo, en este caso, horas del camión 10 dentro de este lapso de tiempo en la primera salida, luego en la segunda salida, en la tercera salida y en la cuarta salida, y tengo un montón de errores de número porque ya no hay más tiempos o ya no hay más registros que cumplan con la condición. Pues muy sencillo, vengo y le digo, para no mostrar todo ese montón de errores de números, llámeme a la función si.error y le digo, si esta fórmula que resta dos índices con el mismo índice extraído con k punto décimo punto menor me devuelve un error, tú me devuelves un vacío mediante un par de comillas dobles. ¡Pum! Listo, mira, reduzco el tiempo, muy sencillo, y ahí tengo mis tiempos. ¿Qué pasa si cambio el camión? Mira, vamos a empezar camión 1. Tengo 3 tiempos para el camión 1 dentro de este lapso. Para el camión 2, tengo 5 tiempos. Para el 3, tengo este chorrón de tiempos. Para el 4, tengo estos tiempos. Para el 5, tengo estos tiempos. Para el 6, tengo estos tiempos. En total, estoy obteniendo los tiempos. Los tiempos en que cada uno de esos días el camión circuló o estuvo por fuera del parqueadero del administrador y navegó o andó o condujo 18 horas, 19 minutos, 9 segundos hasta el registro. Cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamo a la función suma y le digo, súmame por favor los tiempos. Enter y me dice 19 horas, 49 segundos, 58 segundos. Y yo digo 19 horas, 49 minutos, 58 segundos. Y yo digo, esto no tiene mucho sentido. Si hay una hora con 22, hay una con 21, ¿cómo me devuelve 19? Claro, porque el formato acá me está diciendo que me muestra solamente las horas, pero no las horas acumuladas. ¿Cómo acumulo yo las horas? Mira, llamo al cuadro de diálogo formato de celdas, me lo voy a correr por acá, y le digo en personalizada, por favor, en el formato de las horas, póngale un corchetito de apertura, corchete, no llave, corchete, y un corchetito de cierre para que incremente o sume todas las horas dentro del campo hora y vaya acumulando los minutos. Le doy un enter o un clic en aceptar y me dice ahora sí, la suma de todos esos tiempos es 91 horas, 49 minutos, 58 segundos. Recuerden, estos tiempos en general son números decimales que representan las horas, que es la resta de hora fin menos hora inicio. ¿Listo? Si lo formateo, pues obviamente voy a obtener aquí el tiempo total. Vamos a hacer un ejercicio para el camión 10. Mira, muy sencillo. Vengo acá y le digo, vamos a anotar el camión 10, le doy un enter e ingresó dentro de ese rango. Entonces le digo diciembre, por ejemplo, 13 de 2021, salió a las 11 de la mañana. Entonces 11 de la mañana, 0 horas con 0 minutos. Y le digo regresó el mismo diciembre 13, porque no debe demorarse más de 24 horas según la analogía del año 2021. Y regresó, por ejemplo, a la 1 de la tarde, que son las 13 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y en total
navegó exactamente o andó o condujo 2 horas de tiempo. Vamos a ver si se calcularon. No se calcula en esta fila porque me arroja un error, porque el índice aquí sería 170, 180. El índice acá sería 180. Y no hay un índice 180 de tiempo, se calcula inmediatamente abajo. Es decir, abajo del último me da el valor de 2 horas, que sería, en este caso, esta condición que cumple con los criterios de la cabecera, de arriba más arriba de la cabecera, con estos elementos, cumple con estas 3 condiciones y me llama este tiempo de 2 horas, este tiempo de 2 horas que lo va acumulando a medida que yo ingreso registros. Pero el total lo voy a mirar es acá, en esta celda rojita, que es la suma. Entonces, si yo llego y sumo todo esto, voy a sumarlo por acá, voy a colocar aquí este tiempo total, voy a copiar formato, listo, y hago una suma de estos tiempos, solamente de estos tiempos, mira, y evalúo con Enter, me da exactamente lo mismo. Pero acá estoy evaluando automáticamente toda la columna tiempos. Para la suma, esto es un valor de 0, un valor de 0, un valor de 0. Entonces, si la tabla crece, perdón, hice algo ahí. Si la tabla crece, en este caso, mira, entonces va incrementando los registros. A su vez que los va sumando dentro de esta columna y a su vez que los tiene en cuenta dentro de la operación de recuento del tiempo total. ¿Listo? Voy a eliminar esto por acá. Borrar todo, listo, para no dañar el ejercicio. Y ahora bien, ¿qué pasa si incremento el rango de tiempo? Ya le digo, mira, yo quiero que vaya desde diciembre 5 del año 2021. Ah, claro, hay más registros. Y que vaya, por ejemplo, hasta diciembre 24 del año 2021. Ah, claro, hay más registros, mira. 165 horas con 27 minutos y 22 segundos. Interesante el ejercicio. Lo resolvimos con una fórmula que en una celda normal es una fórmula de tipo matricial, pero como estamos dentro de una tabla, pues no tengo necesidad de evaluarla matricialmente porque la matriz implícitamente la deduce la tabla. Es decir, dentro de la tabla yo deduzco la misma fórmula para cada uno de los registros. Entonces el truco es aquí, mira, en las filas que calculamos desde D5, que es la primera, hasta tiempos. La referencia tiene que ser así, como se llame tu columna auxiliar, hasta de D5 hasta tu columna auxiliar. Ahí está el truco. El resto es evaluarla simplemente y él va calculando cada uno de los elementos que cumplen con la condición de ser, por ejemplo, en este caso, fíjate, de un camión particular dentro de una fecha inicio y una fecha fin. Recuerde, la fecha fin, para que sea tenido en cuenta todo el día completo de fecha fin, debe sumarle una unidad. Porque si esta fecha en su formato de número es un número de serie secuencial entero, por ejemplo 44554, en este caso, cualquier fecha que tenga el 24 de diciembre más un número decimal que corresponde a una hora, pues no va a ser menor o igual a este valor entero. Toca sumarle una unidad para que tenga en cuenta todo el día 24 por la expresión y me devuelva el resultado correcto. Bien, espero que esta respuesta sea totalmente de tu agrado, espero que esta respuesta pueda servirte y que ustedes, amigos, también, o que ustedes puedan utilizarla no solamente en este tipo de casos, sino que tengan en cuenta que dentro de las tablas también puedes aplicar fórmulas matriciales que se evalúan de manera normal y la tabla implícitamente las devuelve como una matricial. Y calculamos el resultado dentro de otra celda, por ejemplo, para dar solución a este tipo de problemas. Bien, mis amigos, me despido, larguísimo el tutorial. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y, como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.